Bien, señores, entonces, nuestro siguiente paso es poder analizar esa ecuación. Esa ecuación tiene unas particularidades porque inmediatamente me va a decir cada cuánto oscila la onda. Observen lo que ocurre. Nuevamente, aunque suene repetitivo, lo importante de esta ecuación es que tiene una serie de cosenos y senos. Recuerden que tanto la función seno como la función coseno de beta por L, no importa cuál de las dos, es periódica. Y si las ecuaciones son periódicas, tanto la seno como la coseno, y ambas y todas tienen el mismo periodo, su suma va a tener el mismo periodo. ¿Me hago entender? Así que me interesa en realidad la cantidad beta por L. Para que esto sea periódico, necesitamos encontrar cada cuánto eso me da 2pi. ¿Por qué razón? Porque en un circuito donde yo tenga esta conexión, yo necesito verificar cada cuánta longitud. Vuelvo aquí. Zin a ser igual a ZL. Y aquí habrá pasado un periodo de tiempo. Y eso es lo que nosotros vemos en latencia de la transmisión de la línea. Si esto ocurre, si beta L es igual a 2pi, quiere decir que la longitud es igual a 2pi sobre beta. O si beta es 2pi sobre lambda, ¿cierto? Beta, colocar por aquí, es igual a 2pi sobre lambda. Pues ustedes básicamente lo que encontrarían es que primero, uno de los cruces seguro es lambda. Pero la función periódica, beta por L, repite su punto o su cruce por cero cada pi. Entonces su longitud en realidad me va a dar pi sobre beta, esto me va a dar lambda medios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si aquí tengo ZL, cada vez que yo coloque una línea de transmisión lambda medios, aquí voy a volver a ver ZL. Cada lambda cuartos voy a ver la admitancia. ¿Cierto? Fue lo que dije. Entonces, si yo hago cada lambda cuartos y luego otra vez lambda cuartos, la admitancia de la admitancia me da nuevamente la impedancia de carga L. ¿Claro hasta ahí? Probémoslo nuevamente ahora con un cortocircuito. Entonces, supongan que ustedes tienen una línea de transmisión en cortocircuito. Una línea de transmisión en cortocircuito sería esto. Tienen un cable y al final del cable, por ejemplo un coaxial, lo conectan. Y hacen un puente. Y a una longitud de lambda medios, quieren verificar cuánto es ese valor. Si ustedes hacen el cálculo, pues inmediatamente van a encontrar que Zi va a ser igual a Z0 multiplicado por 1 más la tangente, perdón, Z0 multiplicado por ZL más JZ0 tangente de beta L dividido entre Z0 más JZL tangente de beta L. ¿Cuánto vale beta por L? Que es lo importante. Beta por L es 2pi sobre lambda multiplicado por lambda medios. Esto es L, esto es beta. Así que cancela. Y este múltiplo beta por L es pi. Tangente de pi. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo del tangente de pi, van a tener que la impedancia de entrada va a ser igual a z sub 0 multiplicado por z sub L más j z sub 0 tangente de pi, seno de pi es 0 sobre coseno de pi es 1, esto es 0 sobre z sub 0 más j z sub L multiplicado por 0 y eso será, este se cancela porque es una multiplicación por 0 y arriba me va a quedar z sub L por z sub 0, esto se cancela. Así que la impedancia que yo veo en lambda medios es z sub L.
Pudiese tomar valores intermedios, sí, cualesquiera, los que ustedes quieran. Aquí en Z sub L, por ejemplo, me va a dar que es 0, si es un cortocircuito. Ahora, si beta por L, pues el lambda cuartos, la Z de mi impedancia de entrada que yo miraría sería infinito. ¿Por qué razón? Beta por L no me daría pi, sino me daría pi medios. Y nuevamente la tangente de pi medios es infinito, infinito, y volvemos al caso anterior. Lo que miramos es la admitancia. La admitancia de un cortocircuito es infinita. Esos son valores neutrales que nosotros debemos trabajar y que es interesante que manejemos. ¿Pudiese salirme cualquier lambda? Sí, claro que sí. En realidad, uno cuando está haciendo un problema práctico, nunca dice, voy a colocar una línea de lambda 4. Bueno, algunas veces. Voy a colocar una línea de lambda octavos, voy a colocar un acoplador que me permita adaptar el circuito para máxima transferencia de potencia. Sí, lo puedo hacer, lo puedo calcular, pero siempre lo tengo que hacer en función de lambda. Recordemos que era lambda. Entonces, lambda era la velocidad de propagación de la onda en función de la frecuencia. Por lo general, nosotros lo caracterizamos como la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Aquí está lo importante, porque en función de esta frecuencia es que me va a dar una longitud en metros. Por ejemplo, calculemos un lambda, que era lo que hacíamos en nuestras líneas de transmisión, a 2.4 GHz para una transmisión en Wi-Fi. Eso, 3 por 10 a la 8, dividido en 2.4 o en 24 por 10 a la 8. Bien, cancela, esto me da 3 sobre 24. Es un octavo, es decir que lambda vale en metros 0.125 o 12.5 centímetros. Si ustedes lo observan, quiere decir que en ese caso, lambda medios debería darme 6.125 centímetros. Recuerden, estas unidades están en metros. Esto sería un lambda medios. Y cada vez que yo en un circuito de Wi-Fi conecte una línea de transmisión, que no importa cuánto es Z sub 0, observen, no importa, con una Z sub L cualquiera, si yo llego a colocar aquí una línea de transmisión a 2.4 GB de 6.125 centímetros, lo que yo voy a ver aquí es la misma Z sub L. Pudiese colocarle en lambda cuartos, claro, y aquí lo que pudiese observar es 1 sobre Z sub L, que es una admitancia. Problemas del cálculo, problemas con estas ecuaciones. Observemos ya las ecuaciones, no en los puntos extremos de infinito, sino valores normales y complejos. Vayamos a la definición general. Miren la ecuación que nosotros tenemos en moda. Profe, qué pena con usted una pregunta. ¿De dónde salió el 6? La mitad de 12 es 6. Miren, lambda vale 12. Lambda medio vale 6. ¿Listo? Aquí lo aclaro. Lambda vale 12.5 centímetros o 0,125 metros. Por lo tanto, lambda medios es eso sobre la mitad. Ah, listo, profe. Bueno, aquí tengo un error de todas maneras, 6.25. 6.25, pero para el efecto creo que está bien. Esto es la mitad, lambda medio. Si yo quisiese lambda cuartos, es como para intentar dar una idea de cómo calcular ese lambda. ¿Qué es ese lambda? Ese lambda sería 3.125 centímetros. Lambda octavos. ¿Bien? Entonces, en realidad yo lo que haría es, tomo un circuito que le coloco una carga. ¿Cuál es la carga? Una antena, otro circuito, etcétera, etcétera, que tiene una impedancia de carga. Aquí envío un voltaje. Y yo lo que necesito es hacer que este voltaje se transfiera de máxima o tenga una máxima transferencia hacia esta carga. El encargado de hacer esa transferencia es esta línea de transmisión. Y esta línea de transmisión tengo que adecuarla en longitud, tengo que adecuarla en impedancia propia de la línea para lograr que tenga un gamma cercano a 0. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, características de cálculo. Ojo, porque a nosotros nos ha facilitado muchísimo la vida la aparición de herramientas matemáticas. En este momento nosotros tenemos herramientas matemáticas, yo diría que limitadas en lo que es en clase, con unas calculadoras. ¿Por qué razón? Miren este J abajo.
Cuando yo tengo un número real, perdón, un número imaginario arriba y un número imaginario abajo, ¿cómo despejo el valor? Por lo general tengo que aplicar el complejo conjugado. Es cambiar el signo acá, multiplicar a un lado y al otro, elevar los valores al cuadrado y encontrar el valor imaginario arriba. Eso a mano es complicado. Recuerden sus cálculos de fasores de circuitos AC. Es complicado. Afortunadamente, pues MATLAB nos hace eso, ¿no? Pero en los parciales, cuando son, pues, o cuando uno supone que tiene solamente o está enfrentado a una hoja y un papel, esos cálculos son bastante demorados. Nosotros vamos a hacer unos cálculos específicos para que ustedes se vayan ambientando. ¿Tienen calculadora en este momento? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces vamos a colocar una línea en circuito abierto. Y la vamos a calcular, o vamos a calcular cuál es su impedancia a lambda octavos. Por favor, me ayudan con los cálculos. Entonces, tenemos una línea de transmisión cuya carga está acoplada a una línea con un Z sub 0 cualquiera. Vamos a colocarle el circuito abierto. Es un cable coaxial sin conectar al otro lado, cuya longitud es igual a lambda octavos. De forma regular, la impedancia que yo miro acá, cuya longitud, recuerden que esta longitud es negativa, menos L. Si yo quiero calcular Zin en este circuito, para luego calcular cuál es mi coeficiente de reflexión en Zin o mi coeficiente de reflexión en Z0, lo que ustedes quieran, pues necesito calcular los resultados de los valores de la impedancia que yo estoy viendo. Incluso, si yo quisiese saber cuál es B sub 0 más y cómo se acopla, también tendría que hacerlo allá. Si yo hago ese ejercicio, pues voy a tener que esto me da Z0 multiplicado por ZL más JZ0 tangente de beta L dividido entre Z0 más JZL tangente de beta L. Beta L, en mi caso, será 2pi sobre lambda multiplicado por lambda octavos. Lo que quiere decir que beta L me va a dar pi cuartos. Por favor, calculen la tangente de pi cuartos. Entonces, Zin, ¿listo? En radianes, lógicamente, ¿no? Será Z0 multiplicado por ZL más JZ0. ¿Cuánto es la tangente de pi cuartos? 1. Correcto. Dividido sobre Z0 más JZL por 1. Obteniendo como resultado Z sub 0 multiplicado por ZL más JZ0 dividido entre Z0 más JZL. ¿Cómo despejo ese fasor que está en el denominador? Porque ahí lo que estoy haciendo es una división de imaginarios. Y la única forma de despejar eso es multiplicando por el conjugado. Así que lo que hago es multiplicar Zin igual a Z0 que multiplica a ZL más JZ0 por el conjugado del de abajo, ¿no? Que es el que quiero eliminar. El complejo conjugado es cambiar el signo de la parte compleja. ¿Por qué quiero cambiar el signo de la parte compleja? Porque quiero completar lo que, bueno, aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Esto me da 1 y me da Z0. ¿No? Ahí estoy perdiendo el tiempo. Lo podía hacer, pero voy a hacer el ejercicio, voy a terminarlo. Z0 menos JZL dividido entre Z0 más JZL multiplicado por Z0 menos JZL. Observen que esto es una diferencia de cuadrados. El operar el complejo conjugado significa hacer esta diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados, donde voy a hacer solamente el denominador, comúnmente es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Menos por menos me da más, así que esto me queda Z sub 0 más Z sub 0 al cuadrado. Y lógico, ya cuando voy a hacer una división,
sobre un valor real, pues es mucho más sencillo. Aquí me queda z sub 0 multiplicado por z sub 0 al cuadrado más z sub l al cuadrado, pues que se van a lógicamente anular y me va a dar z sub 0. En este caso, yo lo que hice fue con un acoplador lambda octavos, es decir, con una línea de lambda octavos, que dependiendo de la frecuencia, pues yo le voy a dar cuándo es ese lambda octavos. Si es una frecuencia de 2.4 gigas, pues son 3 centímetros. Si la frecuencia se sube a 5.8 gigas, a 4.8 gigas, pues va a ser la mitad, 1.5 centímetros aproximadamente, y así sucesivamente. Es decir, que lo que yo intento calcular siempre es la longitud de la línea, la longitud real, que yo voy a intentar meter ahí para que la línea se acople al circuito que yo estoy trabajando en ese momento. ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Eso qué me va a decir? Efectivamente, siempre que tenga algún circuito, yo voy a poder decidir si lo trabajo de forma ventajosa, cuándo acopla o cuándo no acopla potencia. ¿Cuándo es eso beneficioso y cuándo no? Cuando yo lo que deseo es transmitir potencia de un puerto 1 a un puerto 2, pues es muy beneficioso intentar calcular esa zona de trabajo. Pero si yo lo que deseo es anular frecuencia, por ejemplo, utilizar un filtro para que en determinadas frecuencias no trabajen, la línea de transmisión se puede convertir en un filtro, en un transmisor de señal, etcétera, etcétera. Y dependerá única y exclusivamente de sus condiciones geométricas. Pero ahí no para la cosa. Nosotros podemos convertir estos circuitos en algo un poco más complejo. Por ejemplo, este que es para su casa, podría ser. Bien, esta resistencia es de 50. Esta también es, hablemosle de 75. Y esta impedancia es de 5 milihenries. ¿Cuánto es ZI cuando la línea de la longitud está acoplada a una línea de 50 ohmios? La longitud es de 1 centímetro y la frecuencia es de 3 GHz. ¿Lo observan? Desde el punto de vista de telecomunicaciones, si nosotros tomáramos esto en la vida real, la parte izquierda podría ser un circuito. ¿Cuál circuito? Un receptor. Cualquiera. Una antena. ¿Por qué una antena? Mire, parte resistiva, parte imaginaria. Parte derecha es la línea de acoplo, el cable coaxial. Podría ser perfectamente el cable. Y aquí tengo la fuente, o el emisor. Una transmisión sencilla de su televisor a cualquier punto, pero pues lógicamente no un canal de televisión, sino a 2.4 GHz, a la frecuencia. Si eso es cierto, ustedes podrían calcularlo fácilmente, ¿no? ¿Cuál es la impedancia del receptor? Pues la impedancia Z sub L va a ser igual a 125 ohmios, que es la suma de las dos resistencias, más la parte imaginaria, que es J omega por L. Ahí les da una parte imaginaria, una parte real, ¿cierto? Es decir, que Z sub L se puede complicar aún más. ¿Qué es eso de se puede complicar aún más? Miren los ejercicios. Esto se me va a convertir en este mismo ejercicio, ¿cierto? Tengo un Z sub 0, que es de 50 ohmios. Tengo una longitud que es de 1 centímetro. Tengo un cable conectado a una impedancia que es una parte real, que es 125, más J omega L. No lo voy a calcular. Y este valor, cuando ustedes lo insertan en la ecuación Z sub 0 por Z sub 0, perdón, por Z sub L, más JZ sub 0, tangente de beta por L, dividido entre Z sub 0 más JZ sub L, tangente de beta por L, se vuelve peor. Miren el cálculo. Z sub L es complejo. Z sub L es complejo.
A mano es imposible intentar hacer esto. Afortunadamente, como les decía, pues existe MATLAB que nos permite ejecutar ese tipo de trabajos de forma más sencilla y de poder calcular una serie de valores. Como hace aproximadamente 40 años no teníamos computadores, pues nosotros teníamos que acudir a otro tipo de herramientas. Ese tipo de herramientas, que son las que vamos a trabajar más adelante, las conocemos como la carta de Smith. Esa carta de Smith ustedes tendrán que hacerla en MATLAB como proyecto final. Pero básicamente esto es lo que tenemos que explicar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, señor. Pues eso es más o menos lo que teníamos por la clase de hoy. Recuerden, las clases que nosotros venimos manejando son clases un poco más cortas relativamente debido a una sola razón. La cantidad de preguntas que se hacen en las clases que nosotros estamos manejando online versus las clases que se hacen presenciales es demasiado corta. Así que el nivel de avance en una clase de estas, pues por lo menos en mi perspectiva, lo que yo he visto, es mucho más rápida que en una clase normal, presencial. Eso implica que si les dicto las 2 horas, ustedes se van a sobrecargar de trabajo porque van a tener el doble trabajo. ¿Me hago entender? Y prefiero realizar en esa otra hora la inserción de este tipo de cálculos o de cálculos en una plataforma como MATLAB. Bien, así que nos vamos a desconectar y en la siguiente parte de la clase vamos a implementar esto en MATLAB. ¿Bien? Listo, profe. ¿Listo? Entonces ya volvemos.